Bueno, te lo venden más como deportivo. Y digo te lo venden porque no corre nada. En 1982 yo tenía 7 años y estaba en segundo grado de primaria. Ese mismo año aparecía el Nissan Sentra. Y a través de esos 43 años de historia se han vendido más de 6,5 millones de unidades. Y ahora tenemos oportunidad de probar a su 9ª generación. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Nissan Sentra 2026. Vamos a verlo. Todas las versiones del Nissan Sentra 2026 traen el mismo motor. Un 4 cilindros, 2 litros naturalmente aspirado. Puede producir 149 caballos, 111 kilovatios a 6.000 revoluciones, 146 libras-pie o 198 Nm de torque a partir de 4.000. La única transmisión disponible es una Xtronic, continuamente variable, consumo entre 28 y 38 millas por galón, 11.9, 16.16 kilómetros por litro o entre 8.4 y 6.19 litros por cada 100 kilómetros, teniendo en consideración que su tanque de gasolina puede alojar hasta 12.4 galones, 47 litros, debería darnos un rango aproximado entre 350 y 470 millas, 555 754 kilómetros. 0-60 en 9 segundos, peso hasta 3.153 libras, 1.430 kilos. Ancho, 71.5 pulgadas, 1,82 m. Altura, 57.1 pulgadas, 1,45 m. Distancia con el piso, 4.7 pulgadas, 12 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, cámaras de video. Este carro tiene sistema de conducción semiautónomo, el ProPilot Assist. Ese es un opcional, por cierto. El capó lo han reesculpido, se ve no solo mejor estéticamente, sino aerodinámicamente más eficiente. Y ese es un detalle que hay que tener en consideración para todo el vehículo, porque esa ha sido una de las prioridades, mejorar el rendimiento aerodinámico de este carro. Para que te hagas una idea, el resultado ha sido de 0.29 CD, lo han bajado a 0.27 y medio más o menos. Y eso incluye, por ejemplo, las aperturas que vemos entre los paneles. Ha sido reducida a lo mínimo posible. Llegando al frente encontramos el emblema donde han alojado la cámara de video delantera. Tenemos la nueva parrilla. Y digo nueva, pero continúa siendo una evolución del V-Motion. Se ve mucho más moderna, mucho más elegante. Y vemos que lo han integrado muy bien con estas barras transversales. Continúan ampliando esa nueva identidad visual. La barra horizontal de cromo conecta muy bien con el sistema de iluminación. Trae tecnología LED, proyección. Han podido ampliarlo 70% el ángulo de cobertura del sistema de iluminación. Y por supuesto en esta versión SR tenemos las iniciales en rojo. En este tipo de carros el espacio para la segunda banca normalmente es bastante limitado, pero en este caso el asiento que tengo aquí al frente está totalmente tirado hacia atrás y me queda un dedo de distancia y en la cabeza con el techo estoy preciso. Yo mido 1,80 m, así que nada mal. Los materiales en las puertas, plásticos duros en su mayoría, solo donde está el apoyabrazos es donde ahí encontramos un poquito de colchón. El sistema de iluminación aquí arriba tiene tecnología LED, apoyabrazos, tiene buen cojín, 2 espacios para vasos y botellas. No tengo vents de aire para el aire acondicionado, tengo solo un puerto USB al frente mío y el túnel que tengo entre ellos es relativamente bajo. Este es un carro con tracción delantera, así que no hay que pasar un eje ni nada de eso. Han podido aprovecharlo al máximo. Y dejo lo mejor para el final, los asientos. Esta generación del Sentra está adaptando la tecnología a gravedad cero, que yo soy fan y ustedes lo saben porque siempre lo digo. Los mejores asientos de la industria. Para quienes no saben, la construcción es diferente, te da mucho más apoyo a la columna. Nos dicen que esta tecnología fue desarrollada en paralelo por la NASA. Tengo un chofer muy especial esta vez, Guillermo Moller, para quienes no lo conocen, youtuber famoso, up and coming, rompiéndolo en las redes, tiene varios canales. Cuéntame, ¿qué te parece? La verdad, yo sí esperaba una evolución un poco más agresiva. O sea, se parece mucho al anterior. ¿Te refieres estéticamente? No, estéticamente sí me gusta. Estéticamente sí se ve diferente. Sí se ve mucho más bonito que el anterior. Sí se ve más largo, curioso, porque dicen que es la misma plataforma, tiene la misma distancia entre ejes, tiene prácticamente el mismo volumen, pero se ve muy diferente. El tema es que se siente muy parecido. A diferencia de las asistencias del conductor que le integraron y de la tecnología, las pantallas están hermosas. El interior me gusta mucho, sí se ve mucho más premium, pero en cuanto a motor y transmisión, pues estamos prácticamente igual. Bueno, pero es una plataforma muy sólida, ¿no? Les ha funcionado bastante bien, es duradero,
Las garantías, por cierto, siguen manteniendo las mismas del año pasado, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Son 3 años, 36.000 millas la garantía limitada, 5 años, 60.000 millas la garantía para el tren de mando. No hay mantenimiento incluido, que creo que es ahí donde están desaprovechando una oportunidad, porque otros fabricantes están tratando de dar mayor valor por ese lado y ellos están presentando el carro como un excelente propuesta de valor-precio. Yo creo que el tema de servicio debería estar incluido, sobre todo que ahora están los carros eléctricos que no requieren el mantenimiento, ¿no? Y en cuestiones de manejo, ¿qué te parece? Me gusta que puse la asistencia de manejo y es algo que platicamos hace rato. Me gusta, pero me asusta porque pones el manejo con el cruise control adaptativo, con el asistente de carril, con todos esos temas y se siente muy bien, o sea, sientes hasta que casi que se maneja solito. Ahora, no te lo venden como un manejo autónomo ni mucho menos, pero sí te quita mucho la necesidad de estar prestando atención al camino y aquí es en donde les digo que me gusta, pero me asusta porque no lo debes de hacer. No debes de quitar la atención del camino porque el carro no se maneja solo, entonces es algo que dices, hay que tener cuidado. No estamos ahí todavía. O sea, la tecnología existe, pero todavía no llegamos a activar todos los sistemas para que puedan hacerlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y a ver, ahí le pones play, set, y ahí está. Lo único que te pide es mantén tus manitas aquí en el volante para que no se asuste de que no vas manejando, pero es interesante y te digo, viene aquí, te está avisando qué distancia quieres contra el carro de adelante, si quieres mantener la velocidad, si quieres subirla y si quieres al carril. Y mira, más o menos me voy a aventar para allá y fíjate cómo se regresa solito. Y lo interesante es que ya están presentando esta tecnología en este segmento de carros económicos de menos de $30,000. Entonces la tecnología avanza y los costos continúan reduciendo. Largo total, 183.3 pulgadas, 4 metros 66. Distancia entre ejes, 106.5 pulgadas, 2 metros 71. Por el lado, empezando por el techo, ¿saben a qué carro me recuerda esta parte? Al 370Z que habíamos probado hace unos meses atrás. No sé, quizás por el techo oscuro, la línea que tenemos acá tipo Samurai, definitivamente ha tratado de darle un estilo tipo coupé, apoyándose mucho en esta línea de cromo. En esta unidad que tenemos ahora tiene 2 tonos, el techo oscuro y el color exterior. Este es un opcional, por cierto. Existen 7 colores disponibles y además 3 que puedes combinarlo con el techo oscuro. En cuanto a su diseño, empezando por aquí atrás tenemos las caderas, bien definidas gracias a la línea de carácter que empieza aquí y luego se integra con las puertas. Mucho más fino de lo que habíamos visto en generaciones pasadas. Están apoyándose mucho más en volúmenes. Esta línea vuelve a reaparecer y continúa hacia el frente del carro. Es más paralela al piso y lo que nos han dicho es que han hecho eso a propósito para darle una sensación de mayor estabilidad, reforzada por la línea central, que aparece aquí solo en el centro. Bajando al captador de luz, vamos a ver que están apoyándose en volumen y en esta unidad TCR tenemos el Side Seal en negro gloss. Ya saben que eso se puede dañar un poquito. Esta unidad DCR trae ruedas de 18 pulgadas de aleación de aluminio con neumáticos 215-45 en las 4 esquinas. En cuanto a sus rotores de frenos, utiliza los mismos que habíamos visto en la generación anterior. Es decir, al frente, rotores ventilados de 11 pulgadas, 28 centímetros de diámetro. En el eje posterior, sólidos, 10.2 pulgadas, 26 centímetros de diámetro. Los espejos tienen cámaras de video, tienen luces direccionales integradas en ellas. Son relativamente delgados, son afilados y están integrados en la base del pilar A. Las manijas exteriores retienen el color exterior del vehículo. Bonito el interior, ¿no? Sí, ¿No se siente premium zone. Esta es la versión SR. Es uno abajo del... Bueno, te lo venden más como deportivo. Y digo te lo venden porque no corre nada. No corre, además la suspensión es exactamente la misma, ¿no? Es la misma, sí. Que hablando con Mike, no descartó la opción de uno de performance, pero tampoco está en los planes inmediatos, entonces... Claro, pero se siente bastante... Bueno, ahorita estoy totalmente tirado para atrás, pero... Y ibas atrás, güey. Y mira la cantidad de espacio que tengo. Está muy bien. Las costuras, doble tono, la iluminación. Tienes más de 60 colores que puedes elegir. Yo sé que la tecnología esta la hemos visto muchas veces, pero estamos hablando de un carro de menos de $30,000. En un momento donde el promedio de precios de los carros aquí en los Estados Unidos ya superó los $50,000. Y están adaptando todo ese tipo de tecnología. Pero como copiloto, está bueno el espacio. Yo no tendría problemas en tener un viaje largo en este carro. Y teniendo en mente que el perfil del comprador de este carro, según ellos, está entre 30 y 50 y pocos años, gente que va a utilizar este carro para todo.
O sea, para ir a trabajar, para ir a estudiar, para salir con la familia. ¿Será que se va a posicionar como el carro más barato de Estados Unidos? Es posible, porque creo que el Corolla es un poquito más caro. Sí, ¿no? Si este es el modelo más barato. Está bueno. Está bueno. Costo-beneficio está bueno. Y raza que nos vende México, allá no va a ser el más barato. Y es que aquí también van a descontinuar el Versa. Ya no va a haber Versa en Estados Unidos, tengo entendido. Entonces el Sentra va a quedar como posiblemente el carro más barato de Estados Unidos o muy cerca. Su parte posterior, empezando por arriba, tenemos la antena plana, eficiencia aerodinámica. Bajamos, el parabrisas es un poquito más largo de lo que yo me lo había imaginado, donde vemos alojado en la parte baja, en la base, la luz de freno horizontal. La compuerta posterior, vemos este alerón integrado en ella. Eso es exclusivo para la versión SR, la más deportiva de todas. El sistema de iluminación, definitivamente una evolución del que habíamos visto antes. Más delgado, más horizontal y se integra un poco más hacia el centro del vehículo, hace que se vea más moderno, un poquito más premium. Trae tecnología LED, por supuesto. Bajando otro poco, tenemos el difusor deportivo exclusivo en esta versión SR y tenemos el tubo de escape redondo en la esquina, solo uno de ellos. Esto aporta un poco más de fuerza. En cuanto a su espacio de carga, 14.3 pies cúbicos, 405 litros con los asientos plegados. La segunda banca se puede plegar 60-40. Una de las modificaciones que han hecho aquí atrás han ampliado esta distancia en la base de la apertura. 55 milímetros, 2.16 pulgadas. El espacio retiene el de la generación anterior. Para plegar la segunda banca tenemos estas manijas. Debajo del piso tenemos un kit de reparación porque este no trae una rueda de repuesto. Y el sistema de iluminación trae un bombillo incandescente. No cabe duda que es una evolución. Como dicen, no es una revolución, es una evolución. Y tiene todo el sentido del mundo porque el Sentra ha sido exitoso, ya tiene su pedigrí, digamos, y la gente vive de este carro, le encanta. Así que ¿para qué hacer cambios mayores? Lo que sí te puedo decir es que el interior ha evolucionado drásticamente, empezando por las pantallas. En esta versión, la SR, tenemos las dos pantallas de 12.3 pulgadas. Al frente del conductor, obviamente información configurable, así como la de infoentretenimiento, muy bien integradas entre ellas. Los materiales de las puertas van mejorando, comparándolo con lo que habíamos visto atrás, un poquito más de colchón. La integración entre los paneles, normalmente en este segmento los hacen así nomás. Otro detalle que me llamó mucho la atención es el volante, el diseño del volante. Estamos entrando a una era, tendencia de diseño de volantes, parte superior plana, parte baja plana, maximizando visibilidad, maximizando espacio. Dos aspas gruesas, sin embargo, han conseguido alojar. No hay comandos touch, son botones físicos. Yo personalmente los aprecio. Claro, tenemos más contacto con el carro, más real, más físico. Otro detalle que llama la atención. Tienen dos vents de aire acondicionado en el centro enmarcados por cromo. En el medio pareciera que hubiera un tercero, pero han aprovechado ese marco para alojar unos cuantos botones más para operar el volumen con la perilla y otros botones más que se utilizan. Un poco más abajo tenemos los controles para el sistema de aire acondicionado. En este vehículo que tenemos, que tiene el paquete Weather, tiene dos zonas y la operación es a través de comandos touch. Ahora sí. Otro poco más abajo, ya en la consola central, no encontramos espacios útiles debajo de esta. No es una consola flotante. Han tratado de aprovechar el espacio para darte la mayor cantidad de funcionalidad, empezando por el cargador inalámbrico para el teléfono móvil. Muy cerca de este, dos puertos USB del tipo C. En total hay 3 puertos C dentro del vehículo. Botón de encendido en este carro también se aprecia. Tenemos 2 espacios para vasos y botellas. La palanca para operar la transmisión automática CVT. Ya sé, sí. No te voy a discutir. ¿Por qué no una manual? Porque no las compran, cabrones. Si las compraran, las fabricarían. Y esa discusión ya la hemos tenido. Ahora, de que puede evolucionar la transmisión CVT, continúa evolucionando. La han tuneado un poquito, la han calibrado para darte una sensación supuestamente más natural. Un poco más abajo tenemos un switch donde podemos operar los modos de manejo. Tenemos estándar, con el que despierta, eco o ecológico, y Sport. Ahora, lo interesante del modo Sport es que no solo te ajusta la reacción de la transmisión, motor, no te ajusta la suspensión, te ajusta también la dirección. Como me lo explicó el ingeniero, me dice que básicamente ajusta la rigidez. Se siente un poco más natural, digamos, te da un poco más de retroalimentación, pero no te cambia los ratios para nada. Tenemos freno de emergencia eléctrico, sistema Start-Stop, que a ti no te gusta ese sistema. Lo odio. Y el apoyabrazo asimétrico en diseño. Tenemos un poquito de colchón, las mismas costuras que habíamos visto alrededor. Ya tenemos ahí una caverna debajo de este.
En cuanto a la sensación de manejo, la rigidez torsional del vehículo ha aumentado en 6%. Ese es uno de los mayores ajustes, en mi opinión, que han hecho. Ligado con esto está el sistema de suspensión. Es el mismo que habíamos encontrado en la generación anterior. Sin embargo, el sistema de válvulas internas lo han ajustado para que funcione de una manera mucho más eficiente. No esperes un carro deportivo. En esta versión SR, la sensación se ajusta sí, pero está directamente ligada a las ruedas y neumáticos que están utilizando, con un perfil un poco más bajo. Si se siente un carro deportivo, nah. ¿Es divertido? Sí, puede ser. A mí siempre me han gustado los carros con tracción delantera. Me parecen divertidísimos. Sin embargo, creo que es justo por lo que ofrecen. No te están tratando de vender gato por liebre. O sea, te están diciendo, mira, este carro tiene cierto carácter, no esperes algo que no es. Y eso se respeta. Humberto, querido amigo, me pregunta, ¿las unidades que venden en Estados Unidos vienen del mismo país que las unidades de Latinoamérica? Correcto. Este carro va a ser fabricado en Aguascalientes, México. Aguascalientes, México. Y de ahí van a venir a Estados Unidos, van a ir a México, se quedan en México y bajan a Latinoamérica. Eso fueron bastante específicos durante la presentación. En cuanto a las diferencias, según tu experiencia, a México llegan. Fíjate que a México te dan menos opciones. O sea, como que parten los trims mucho más tajantes y es de que quieres el barato, quieres el mediano, quieres el caro y ya no puedes escoger de que, bueno, quiero el barato, pero quiero la opción del sunroof o quiero la opción de tal o tal. No, en México cierran las opciones, se maneja muy diferente cómo funcionan los concesionarios en México que en Estados Unidos, entonces pues simplemente es como funciona allá y como funciona acá. Claro, porque aquí en los Estados Unidos tenemos muchísimas opciones y de hecho es un problema, entre comillas, para los concesionarios, porque cuando llega una persona al concesionario y dice quiero mi carro y le dan una lista enorme de las que tienen que elegir y se confunden, y el reto está en simplificarles la experiencia de compra al usuario, mientras que en México tienes opción A, B, C, escoge, si no quieres, tu problema. Exacto. Así que ahí lo tuvieron al Nissan Sentra 2026. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión S, $23,645. Luego está la versión SB, luego la SR y finalmente la SL por $28,000. Entre sus competidores directos tenemos al Kia K4, Hyundai Elantra, Mazda 3, Toyota Corolla, Honda Civic. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tengo necesidad de tomar dinero del fabricante para traerte esta prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Hay 3 niveles. Otra forma de colaborar, no cuesta nada. Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Prende esa campanita, es importante. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo pronto. No se mueran. Gracias, compadre. Gustas. Un placer. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. No se mueran. Entonces, compadre, nomás quiero dejar algo claro. ¿Te gusta la palanca? Me encanta, güey. Me gustan cortas, gruesas, flaquitas, gordotas. Como vengan, güey. Sin pena. Y a mis 50 años no me importa. Ya no hay vergüenza. No hay vergüenza.